Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast, video podcast también, dentro de muy poco, Humanidad Aumentada. Aquí estamos David Nogueras y yo, Antonio Medina. En este segundo episodio vamos a hablar de gobernanza, seguridad, riesgos de la IA, auditabilidad también. Formularemos algunos casos relacionados con, por ejemplo, recientemente el famoso Open Cloud o CloudBot también. Veremos esto con David. También hablaremos un poco de la regulación existente y finalmente hablaremos un poquito también de un poco cuáles son los riesgos que tenemos que controlar, ¿no? Dentro de las empresas, sobre todo en relación con los agentes de IA. David, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, Antonio. Siempre mejor Aquí verse en estamos. persona, pero bueno, no está mal tampoco hacer este video podcast también a través de videoconferencia. Correcto. Bueno, si no habéis escuchado nuestro primer podcast o no habéis visto nuestro primer video podcast, que dentro de poco estará en YouTube, recordaros que lo tenéis en Spotify y también lo tenemos en Apple Podcasts. ¿Vale? Bueno, pues nada, comencemos, ¿no, David? Comenzamos con el primer bloque, ¿te parece? El que teníamos relacionado con el caso Cloudbot, que ha sido, vamos, un caso que ha generado muchísimos titulares. No se sabe muy bien si ha sido un accidente o es un signo de los tiempos en los que estamos, ¿no, David? Eh, ¿Qué impresiones, primeras impresiones que te da este tema? No sé, ¿cuál sería tu primera opinión al respecto? Pues la ¿Cómo verdad ha es que yo sido creo este caso? que este caso es como un caso muy relevante, sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos hablando aquí, ¿no? De agentes y de agentes que interactúan con humanos. Yo creo que el caso de CloudBot es representativo porque, bajo mi punto de vista, es realmente el primer sistema agéntico en el cual podías delegar tareas y podías estar trabajando 24 horas. Entonces, fue como un paso realmente incremental de avance de lo que podían hacer las inteligencias artificiales más tradicionales a tener realmente pues, un sistema trabajando para ti. Pues sí, y eso es, vamos, lo que se llama un breakthrough, ¿no? En inglés, o sea, es algo que no se había visto hasta ahora, ¿no? Desde luego ha sido una revolución en ese sentido. Desde tu punto de vista, ¿qué opinas? ¿Qué nos dice este caso sobre la transición real de un chatbot a un agente que puede ejecutar acciones? Yo creo que, fíjate, lo primero más relevante es el interés. No recuerdo los datos exactos, pero pasó de 0 a millones de usuarios en prácticamente 5 días. De hecho, en 5 días, CloudBot tiene más historia que muchas empresas en toda su trayectoria. CloudBot se lanza y lo primero que ocurre es que tiene un problema de marca, ¿sabes? Porque como empezaba a tener tanta atracción, se publica como open source en GitHub, que esto es bastante importante y al final, otra cosa Sí. que además había que tener en cuenta que CloudBot no era como un sistema de IA, sino que tú lo conectabas con los sistemas que utilizabas, con tu OpenAI, con tu Anthropic y CloudBot lo que tenía era la capacidad de ejecutar tareas y de ejecutar tareas de forma continua, pero sí que es cierto que consumía los tokens de tus suscripciones, que eso era otro tema relevante, pero que pasó de 0 a millones de usuarios en muy poco tiempo y que es open source. Yo creo que eso es bastante relevante. De hecho, es la aplicación de código abierto, ¿no? Más descargada de la historia. Ha superado a Linux incluso, Sí, creo yo. ha superado, o sea, ha tardado semanas en conseguir lo que Linux y Unix ha tardado en conseguir en 30 años. Entonces, Correcto. yo creo que eso también es bastante destacable. Y habla también de la velocidad de lo que pasa hoy en día. Pero bueno, sí, para contar también un poco más la historia, CloudBot, el primer problema que tuvo es con relación a la marca, ¿sabes? Anthropic, a medida que CloudBot se empezó a hacer como muy popular, ya dijo, oye, CloudBot y Cloud se parecen demasiado, ¿sabes? Entonces, CloudBot tuvo que cambiar de forma inmediata, ¿sabes? De nombre y pasó a llamarse Modbot. Lo siguiente que pasó es que la gente que utiliza la IA con fines positivos y la gente que usa IA con fines negativos siempre están ahí, a la par. Entonces, lo que ocurrió es que en uno de los sistemas más populares de hacer código, que es Visual Studio, se hizo una DIN con código malicioso que tenía un troyano dentro. Entonces, Ujú. un montón de desarrolladores se instalaron este add-in sin chequear realmente la fuente, simplemente porque querían probar. Se les instaló un troyano que les robó contraseñas y todos los problemas que los troyanos traen
traen consigo. Entonces, el último paso que hizo CloudBot es de Molt, pasó al último nombre, que se llama OpenCloud, sigue siendo open source y sigue teniendo un tirón enorme, pero bueno, fíjate, todo eso que te estoy hablando pasó solo en 5 días, que es realmente lo En interesante. 5 días. Mm. Es tremendo. Y, o sea, también para los que nos estén escuchando y a lo mejor no conozcan tanto a CloudBot, realmente, ¿para qué podemos usar CloudBot hoy en día? ¿Cuál es su Mm. utilidad y por qué ha tenido tanto éxito? Pues yo fíjate, la verdad es que hay veces que también la gente está como deseando tener agentes trabajando 24 horas para ti y yo no sé si sería capaz de manejar a alguien trabajando para mí 24 horas porque siempre superviso los resultados, pero los casos de uso más habituales eran para hacer research, es decir, pues yo dejo a mi CloudBot trabajando en hacerme un informe de las últimas tendencias de no sé qué y se tira 24 horas revisando fuentes, páginas web, todo esto. Eso era un caso de uso bastante habitual. Otros en desarrollo de código. Tú terminabas el día estableciendo como distintas tareas y dejabas al bot trabajando por la noche. Eso es otro caso de uso. Y otro caso de uso que también he visto es en redes sociales, en manejar las redes sociales de personas, ¿sabes? En preparar post, Muy investigar interesante lo que han ese. comentado. Ujú. Entonces ahí también ha habido bastante, pero bueno, también hay el límite es la imaginación de las personas. ¿Y cuál crees que ha sido, dónde ha sido en dónde hemos tenido el problema real en el caso de CloudBot? ¿Es un tema de seguridad técnica o es algo de control, de supervisión del propio ecosistema? Pues yo creo que, fíjate, bajo mi punto de vista, creo que el problema de CloudBot ha sido esta burbuja en la que vivimos, que todo el mundo trata de estar al día y de probar la última tecnología que viene para no perderse nada de lo que está pasando. Y eso hizo que mucha gente no respetara como reglas básicas de seguridad. Al final, lo recomendable siempre es que aunque lo instales en tu ordenador, lo instales en un entorno acotado. Puedes crear un entorno con Docker o cualquier sistema, una máquina virtual y ahí ejecutar tu bot. No darle permisos de edición o de escritura completos en tu disco duro. Entonces, hay un montón de errores básicos que la gente no ha tenido en cuenta. Entonces, yo creo que eso es realmente una lo más relevante que veo en este caso, ¿sabes? Que simplemente por estar en la ola y por probarlo, se le ha dado permisos a una tecnología que acaba de salir 3 días antes. Correcto. Siempre que se empezó a trabajar en la parte de inteligencia artificial generativa, se habló mucho de alucinaciones. Había mucha preocupación con que Ujú. los agentes produjeran alucinaciones. ¿Tú crees que estamos todavía en ese estadio o crees que hemos avanzado un poco más en cuanto a los riesgos de los sistemas de agénticos? Bueno, a ver, mi opinión sobre al respecto es que sin duda las soluciones han disminuido muchísimo. Los últimos modelos que se están liberando, tanto de Claude como de Gemini, como de ChatGPT, están haciendo que se reduzcan tremendamente. No creo que el riesgo real esté ahora mismo ahí, pues, siendo al menos el principal. Eh, para mí es un tema más de seguridad, ¿no? De saber quién está accediendo a qué tipo de información, que estos agentes a qué tipo de información pueden acceder, un tema de acceso, de credenciales, un tema también de sesgo en cómo han sido entrenados, que la gente suele confundirlo con alucinaciones y para mí no es lo mismo. O sea, una alucinación es que me hablas de una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Cuando te estoy haciendo una pregunta concreta. Y otra cosa es que me des una respuesta con sesgo. O peor aún, y esto es algo que tú y yo hemos hablado en otras conversaciones, que me des la razón o que te dejes convencer por mí, ¿no? Mm. De una manera fácil, ¿no? Por eso tú y yo, David, ¿no? Hemos discutido que todavía vemos complicado, a no ser que se tengan unos buenos guardarraíles potentes, bien definidos y unas buenas instrucciones y un buen modelo, lo de tener un posible chatbot o un agente que sea capaz, por ejemplo, en el mundo de los seguros, Mm. de recomendarte o de tener una conversación comercial contigo, ¿no? De cuál es el Mm. seguro que deberías tener y si, o por ejemplo, una renovación, ¿no? Que solemos, ahí siempre solemos intentar tirar para abajo los precios y demás. Mm. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco. No sé cuál es tu opinión al respecto, No, si fíjate que quieres me gusta eso que complementar. comentas, porque yo creo que, o sea, en el capítulo 1 ya hablamos de que los agentes tienen el potencial de convertirse en nuevos empleados, pero precisamente todos los nuevos empleados, cuando tú entras a una organización, lo primero que te dan es un usuario y ese usuario tiene acotados una serie de permisos. Tú no puedes acceder a todo el repositorio de una organización o a todos los sistemas. Entonces, yo creo que ese es un punto interesante. No sé, bajo tu punto de vista, si realmente las organizaciones hoy por hoy, tanto grandes como pequeñas, están trabajando
en tener un registro de estos sistemas agénticos y realmente controlar los accesos, las credenciales que tienen estos agentes. Sí, vamos a ir por dos partes en tu pregunta. ¿Las organizaciones tienen un registro de los agentes que se están creando? Sí y no. Por ejemplo, en el entorno de Copilot Studio, dentro de la suite de Microsoft, ¿no? Es verdad que eh, existen una serie de entornos y es posible tener una serie de entornos corporativos en los que tú sepas exactamente qué agentes se están creando en todo momento. Pero también está esta tendencia, dentro incluso de la suite de Microsoft y de Copilot Studio, de democratizar la IA y de que cualquiera puede crear agentes en sus entornos personales. Y ahí no tienes visibilidad real de lo que está pasando, o es mucho más difícil. Y es muy difícil de controlar también a quién se está liberando esos agentes, ¿vale? Sin una gobernanza buena. Por desgracia, la gobernanza todavía, por lo menos en el framework de Microsoft, no la veo muy sólida, suficientemente sólida a nivel técnica, a nivel tecnológica, como para tener esa visibilidad absoluta y no caer en el riesgo de tener un shadow AI, ¿no? Que no puedas controlar, ¿no? Y que te genere una serie de riesgos reputacionales o riesgos operativos. Y por lo tanto creo que sigue siendo indispensable de alguna manera una gobernanza con un human in the loop, ¿no? En el que se sigan presentando casos que cumplan ciertas características de sensibilidad, ¿no? De criticidad, antes de que se puedan desplegar abiertamente a todos los usuarios. Entonces todavía ahí creo que estamos en una fase muy temprana de poner controles al campo, ¿no? Puertas al campo de alguna manera. Y muchas organizaciones todavía no lo tienen muy claro, es un tema muy nuevo, muy novedoso para Claro. muchos, no hay un expertise muy claro y se está formando. ¿Llegaremos ahí? Llegaremos ahí, pero estamos en esas primeras etapas iniciales. Claro. Yo creo que Nosotros, por ejemplo, aquí, hemos formado esa gobernanza claro, local que te estoy diciendo y hemos sí. definido sobre todo el rol de Legend Owner y unas pautas muy claras de tú puedes crear agentes, pero agentes de productividad personal, ¿vale? En el momento que quieras compartirlos con alguien más, ahí tienes que pasar por la gobernanza. Claro. Y yo creo que, o sea, la clave es encontrar ese mágico punto medio, ¿no? Porque evidentemente no hay que poner puertas al campo y hay que permitir creatividad y maximizar el potencial del uso de estas herramientas, pero a la vez no se puede trabajar como en el salvaje oeste. Porque ya lo hemos visto en el pasado por no poner límites o establecer directrices y gobernanza, pues ha habido muchos problemas de seguridad, de impacto en el negocio, riesgo reputacional, entonces realmente es complicado. ¿Tú Tenemos el dónde ejemplo crees? de Deloitte, por Sí, ejemplo, con sí, este tenemos el famoso ejemplo de informe. Deloitte, sí, sí, tenemos el Y ejemplo de Deloitte. me estabas comentando una aerolínea, ¿no? Si no me equivoco, que Air también Canadá. Air Canadá tenía un Canadá. sistema de agentes para manejar la atención al cliente y esa gente empezó a alucinar y daba refunds sin comprobar realmente que el caso era correcto. Luego ha habido otro caso con Apple Pay en Estados Unidos también, que tenía sesgo porque daba un credit score peor a las mujeres que a los hombres. Fíjate ese nivel, ya no, ¿sabes? Ni siquiera han dicho un poco más específico. Directamente a las mujeres le daba como... y eso es terrible, Y fíjate. son Entonces... riesgos con impacto real en el P&L, en algunos casos, y Claro. otros con un impacto reputacional Claro. importante. Ambos. Justo te iba a preguntar, ¿qué crees que es lo que está pesando más hoy? Si al final las organizaciones están empezando a tomar esto más en serio por un riesgo técnico o por un riesgo reputacional. A ver, yo creo que por ambos, pero sobre todo, a ver, el riesgo reputacional ya sabes que depende un poco también de la industria, ¿no? Del sector en el que trabaje y opere esa empresa. No es lo mismo tener un riesgo reputacional a lo mejor la industria de la telecomunicación en la que tienes un chatbot, un agente en customer service y te dice mal la factura o no gestiona correctamente una incidencia de conexión a Internet que tener un agente de IA, pues, por ejemplo, gestionando diagnóstico y tratamiento de pacientes. No tiene Mm, nada que ver el riesgo. Ya todo esto también, incluso ya sabes que lo está definiendo la nueva regulación de IA de la Unión Europea, la sensibilidad de los datos y del propósito que tienen estos agentes y en función de eso determinan los niveles, ¿no? Em, entonces, bueno, depende mucho de la industria, ¿no? Lo que sí es cierto es que puede tener impacto en ambos, tanto un impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Negativo o positivo también, pues lógicamente, y luego la parte reputacional, que ya sabes que es la que suele ser más difícil de recuperar. mm.
Buenísimo. Pues si quieres, ya que lo has mencionado, podemos pasar al siguiente tema que queríamos comentar hoy, que es la parte de regulación pública versus gobernanza privada. Porque en esto también ha habido mucho debate. La verdad es que la Unión Europea ha adoptado una posición muy distinta comparado con Estados Unidos o distintos países de Asia. Europa ha empezado por la regulación y siempre se acusa a Europa de que eso está matando innovación. Y hasta cierto punto yo creo que puede tener sentido, porque es Sí, cierto ya no solo con esta regulación en concreto, sino con otras regulaciones que son complejas a veces de gestionar. Pero por otro lado, también vivimos que estamos en el salvaje oeste ahí en Estados Unidos y en Asia. Ahora me hace gracia un caso que el presidente de Anthropic se está quejando de que le están copiando. Desde Asia lo que hacen es quedarse en millones de usuarios y copian el razonamiento de Claude, ¿sabes? Para implantarlo en los LLMs. Y el tipo ha puesto el grito en el cielo cuando es de sobra conocido que OpenAI, Anthropic han no han tenido copiado y han escrúpulos. infringido copyright de autores sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, eso es curioso. Y sí que es cierto que yo creo que al final es de nuevo el mágico punto medio. Desde luego, no se tiene que matar la innovación, pero tampoco se puede trabajar en el salvaje oeste. Es un poco el punto de vista. Sí, a ver, bueno, aquí a gustos colores, ¿no? Habrá gente que esté totalmente en contra del modelo de la UE y otros que lo defiendan, ¿no? A capa y espada. Yo me sitúo un poco más entre los que están a favor de la Unión Europea y la regulación que está poniendo, porque al final, de alguna manera, está defendiendo sus derechos, ¿no? Como ciudadano. O sea, ya lo Mm, dijo también Macron hace unas semanas en Davos, dijo, la Unión Europea, pues nos distinguimos por, es verdad, por ir más lento, pero porque generamos confianza y seguridad, mm. ¿no? En el Sí, mundo, porque funcionamos con unas reglas y esas reglas son esperables, son predecibles, ¿no? Entonces, sí. eso te da un valor que, bueno, que no te lo da, por ejemplo, en Estados Unidos, que está más desatado, Mm, ¿no? En cuanto sí. a reglas internacionales ahora mismo, sobre todo. Mm, Pero bueno, sin entrar en política, mm. em, yo creo que la regulación es totalmente necesaria para mantener nuestros derechos como ciudadanos, sin duda, y para, efectivamente, como dices tú, que esto no sea el salvaje oeste y para tener mucho cuidado pues, con los datos que se manejan en la IA, datos especialmente sensibles de pacientes, de sexo, de religión, datos biométricos también, todo ese tipo de cosas, estoy totalmente a favor. ¿Cuál es el lado negativo? Pues nos estamos quedando atrás en algunas cosas, como por ejemplo el otro día salió ChatGPT Health, Mm. solo para Estados Unidos, no para Europa, que abre un mundo de posibilidades también pues Sí. de momento no vamos a estar ahí porque nos No, y asegura. pasó con varios modelos, pasó con Sora en su momento, que Sora es la herramienta para creación de vídeos que no se puede utilizar, no se puede utilizar durante varias semanas, o creo que incluso algún mes. Y luego también Meta, no sé si recuerdas que tuvo problemas con algunos de los LLMs de los llamas famosos que fueron lanzados bastante más tarde en Europa porque tuvieron que cumplir con la legislación. Pero al final, fíjate, todo llega, fueron acabando, al final llegaron. Eh, ¿Tú cómo crees que al final, o sea, cómo deben actuar las empresas? Al final deben desarrollar un método de gobernanza interno, definir sus límites independiente o es mejor inspirarse en una regulación supra y luego tratar de adaptarla? ¿Cómo ves tú ese punto? Bueno, yo creo que es la segunda parte que has dicho tú, ¿no? Inspirarse, ver cuál es la regulación general que existe, ¿no? Pública que existe y en función de eso también usarla como palanca para generar la propia interna. Como ya sabemos que la administración pública suele ir más lento, suele ocurrir al revés, ¿no? Primero la parte privada genera su propia gobernanza y luego ya se adapta a la que te piden externamente, ¿no? Y en este caso yo creo que están yendo más o menos en paralelo porque la UE ha sido bastante rápida, en este caso en Mm, regular, súper rápida, sí. y ahora sí que creo que vamos un poco más en paralelo en ese sentido. Ujú. Buenísimo. Pues si quieres, Antonio, para cerrar hoy, te voy a lanzar, igual que tú en el último podcast me Venga, lanzaste una lanza, pregunta para tratar de lanza ahí. pillarme, hoy te la voy a hacer yo a ti. Si Eh, algo va mal, si un sistema agéntico mete la pata y la empresa se perjudica, ¿quién tiene la culpa? Tiene A la ver, culpa. lo que está claro es que, porque ya me estoy viendo estas situaciones, ahora que estamos desarrollando agentes en mi equipo, ya me he encontrado más de una situación en la que me dicen, bueno, es que ha sido culpa de la gente, ¿no? No, el agente no tiene culpa de nada. Eso para empezar. Tener un agente para cubrir un proceso, una tarea, cualquier cosa, no exime de responsabilidad al owner de esa parcela.
¿no? De ese proceso, de ese alcance, de lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo primero que siempre estamos delimitando. Por eso ya hemos estado hablando tú y yo de que la importancia de definir un nuevo rol que se llama el Agent Owner. Oye, vamos a poner un agente que va a automatizar una parcela de trabajo que realizabas tú, ¿no? Pero la gente no es responsable de sus outputs. Responsable de los outputs eres tú, como agent owner, ¿vale? Para eso tienes que involucrarte mucho en definir cuáles son los guardarraíles de esa gente, el acceso y credenciales que debe tener, las instrucciones detalladas que se le deben poner para cumplir con sus tareas. Toda esa involucración es tu responsabilidad, ¿no? Y luego tú eres responsable de esos outputs. Más allá de ese agent owner, ¿existen otros niveles de responsabilidad? Pues eso es discutible, ¿no? No sé qué opinas tú, David. Sí. Yo fíjate, yo creo que sí que se le puede exigir al dueño de un LLM cierta responsabilidad. Me voy a ir en caso extremo, simplemente para tratar de hacerme entender. Eh, ha habido muchos casos de gente que se ha suicidado por el uso, porque un LLM le acaba recomendando suicidarse a un usuario. Incluso ha habido un caso recientemente en España terrible de una persona algo más adulto del perfil más tradicional que se dice que es más influenciable, que son adolescentes, sino una persona de 30 años que se ha suicidado después de que un LLM se lo recomendara. Entonces, evidentemente, la compañía tiene que establecer guardarraíles. Y no se puede hablar de sexo, de violencia, de ese tipo de cosas, que son cosas básicas. Pero imagínate que por cualquier casuística a la compañía no lo establece. ¿Sabes? Yo creo que el LLM tiene una responsabilidad. No se puede ser totalmente independiente. Entonces, yo creo que hay algo supra que va a los LLMs que tienen que asumir parte de la responsabilidad en casos extremos. Yo creo que muy buen punto para cerrar este podcast, David. Y nada, bueno, no sé si quieres pasar a comentar un poquito el cierre y le ponemos el lazo a este podcast. Venga, le ponemos el lazo. Pues segundo podcast de esta serie donde ya habéis visto que empezamos a hablar de la gobernanza y de la regulación. Evidentemente, lo que queremos es seguir avanzando a partir de ahora, que hemos hablado como de la base y ahora de la gobernanza, vamos a empezar a hablar de casos más prácticos del día a día, de ejemplos que se puedan ayudar a la gente a ver casos concretos de cómo la inteligencia artificial se puede convertir en un trabajador más dentro de la organización y las buenas y malas prácticas que vemos. Entonces, hemos establecido yo creo que en estos dos primeros episodios como los fundamentos y a partir de ahí vayamos a ver casos prácticos y ejemplos reales y a comentar noticias para seguir interesando a la audiencia. Perfecto. Pues como has dicho Nada tú, más. David, Sí, cerramos si te parece, Antonio. Un gustazo, un saludo a toda la audiencia y nada, estaros atentos que en breve saldrá el siguiente episodio.